Los datos ofrecidos en el gráfico podemos ver que son 4 trimestres por año y la cantidad de años son 13. Así que la cantidad total de trimestres son 52. Vemos que la cantidad para el 2022 es de 1984 usuarios y para el 2011 300. Para obtener datos concretos de cuántos usuarios aumentan por año, debemos restar la cantidad de usuarios del 2022 y la de 2011, que sería 1984 menos 300 y nos da 1684. A ese resultado lo dividimos por 11 y obtenemos como resultado 153.09 usuarios por año. Para obtener una proyección de 2 años hasta 2024, debemos multiplicar 153.09 por 2, lo que nos da como resultado 306.18 millones. A este resultado lo sumamos con la cantidad que obtuvimos en el 2022 y obtenemos como resultado 2.290.18 millones de usuarios en los 52 trimestres totales. En el punto 2a debemos explicar cómo identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional. Podemos identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional cuando vemos que una variable aumenta y la otra disminuye y así viceversa. Y el producto siempre es una constante. Matemáticamente se expresa como y igual k dividido x, donde y es la variable independiente, x es la independiente y k es la constante. Esta relación se presenta gráficamente como una hipérbola equilátera con un giro de 45 grados. Dos magnitudes se dicen inversamente proporcionales si al multiplicar, dividir una de ellas por un número distinto de 0, la otra resulta dividida, multiplicada, por ese mismo número. Es decir, que a medida que una aumenta, la otra disminuye en la misma cantidad. Gracias a esta característica, si conocemos un par de valores de dos magnitudes inversamente proporcionales, podemos calcular cualquier otro par. Además, las tablas de proporcionalidad inversa tienen otra característica importante. Dadas dos magnitudes inversamente proporcionales, la multiplicación de cualquier par de valores correspondientes da el mismo resultado. A ese producto se le llama constante de proporcionalidad inversa. En el punto C se nos pide identificar las características que se asemejan y diferencian en relación a la proporcionalidad directa e inversa. Por un lado, ambas relaciones tienen similitudes. Tanto la directa como la inversa buscan describir cómo se relacionan dos cantidades de manera matemática. Además, ambas ayudan a entender cómo el cambio de una variable puede afectar a la otra. Por otro lado, existen diferencias importantes entre ellas. Una de las principales diferencias es cómo cambia una cantidad en relación con la otra. En la directa, si una cantidad aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Y si una disminuye, la otra también lo hace. En cambio, en la inversa, si una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa. Otra diferencia se encuentra en la constante. En la directa, el valor de la constante k es fijo, es decir, no cambia a pesar de las cantidades aumenten o disminuyan. En la inversa, el valor de la constante se modifica y se encuentra tomando el producto de dos cantidades. Además, ambas se grafican de manera diferente. La directa se grafica con puntos alineados que forman una línea recta que pasa por el origen. Por otro lado, la inversa se grafica con puntos que forman una curva hiperbólica. En la consigna 15 se nos presentó un ejemplo de proporcionalidad inversa. Se preguntaba si la concentración de alcohol en sangre en varones es proporcional a su peso, pero esto no es cierto, más bien es inversamente proporcional. Esto se debe a que si el peso del hombre es mayor, su concentración alcohólica será menor. Por ejemplo, si un hombre de 95 kilos consume un botellín de cerveza de 330 mililitros con una graduación alcohólica de 12 grados, su concentración de alcohol en sangre no será la misma que si pesara 70 kilos. Para demostrar esto, primero deberíamos calcular la cantidad de alcohol ingerida en sangre.
Para ello multiplicaremos la grabación de la medida por mililitros y luego multiplicaremos este resultado por 0,80. A continuación dividimos por 100. Los valores 0,80 y 100 no cambian ya que son constantes. Este resultado nos dará la cantidad de alcohol ingerida en sangre. A ese resultado lo dividimos por el peso del individuo multiplicado por el factor específico de distribución, que es 0,7 en hombres. Si realizamos esos cálculos con un peso de 95 kilos, obtenemos como resultado 0,19, mientras que con un peso de 70 kilos obtenemos 0,26. En conclusión, este ejemplo ilustra la relación de proporcionalidad inversa, donde al aumentar un valor, el otro disminuye.